Esta es la última foto de David Lama, un escalador legendario que conquistó cumbres en todo el mundo. Hasta un día aparentemente ordinario, cuando David y otros dos descendieron una de las escaladas más difíciles de las rocosas canadienses. Ninguno de ellos salió con vida. Imagina el frío mordiente picando tu rostro mientras asciendes la montaña cubierta de nieve, cada aliento visible en el aire fresco y frígido. El crujir de la nieve bajo tus botas. El tintineo de tu equipo de escalada crea una banda sonora rítmica para tu arduo viaje. A medida que subes más alto, el viento se intensifica, azotando a través de tus capas de ropa y enfriándote hasta los huesos. Tus músculos queman a cada paso. Y tus pulmones duelen mientras trabajan horas extras para suministrar a tu cuerpo el oxígeno que anhela en el aire montañoso que se adelgaza. El paisaje nevado se extiende ante ti, un lienzo en blanco interrumpido solo por las cumbres escarpadas que perforan el cielo. Cuanto más alto subes, más traicionero se vuelve el terreno, con parches de hielo y nieve profunda que amenazan con hacerte perder el equilibrio. Pero la emoción de conquistar una ruta desafiante, la satisfacción de empujar tu cuerpo y mente a nuevas alturas, estas son las recompensas que atraen a escaladores como David Lama a las montañas crudas e implacables. David Lama era para la escalada lo que Mozart era para la música clásica. Nacido el 4 de agosto de 1990, desde joven demostró que era un niño prodigio en el lienzo de las caras de los acantilados. El montañista austriaco y veterano del Himalaya, Peter Haveler, descubrió el talento único de Lama a sus 5 años. Peter organizó un campamento de escalada y quedó impresionado con la habilidad de Lama para escalar. Si no has oído el nombre de Peter Haveler, es una leyenda en el mundo de la escalada, siendo una de las primeras personas, junto con Reinhold Messner, en alcanzar la cima del monte Everest sin el uso de oxígeno. Así que sus opiniones ciertamente contaban. Tras el campamento de escalada, Peter llamó a los padres de Lama para informarles sobre el talento excepcional de su hijo. David fue increíble, dice Haveler. Sin miedo. Equilibrio fantástico. Y así comenzó el viaje de escalada de Lama a la increíblemente joven edad de 5 años. Poco después, Lama comenzó a entrenar con otra leyenda de la escalada, Reinhold Scherer, poseedor de 13 medallas de campeonato mundial de escalada y creador de los centros de escalada en roca más modernos e innovadores del mundo. Esto le dio a Lama una ventaja inicial que lo impulsaría hacia un futuro próspero como escalador de roca de competición, y luego como maestro montañero que conquistaría montañas como el Chero Torre en Sudamérica y el Lunagri en Nepal. David Lama proviene de los fríos comienzos en la ciudad austriaca de Innsbruck, situada en medio de los Alpes. Su talento para escalar probablemente provenía de su padre, Rinzi Lama, quien era un guía de montaña nepalí. Su madre, Claudia Bergleff, era una enfermera austriaca de Innsbruck. Claudia y Rinzi se conocieron cuando ella fue a hacer trekking por Nepal, y él trabajaba como guía Sherpa. Claudia dijo que se quedó 5 semanas en Nepal, y después él vino a Austria conmigo y nos casamos en diciembre. Él era muy encantador. Este partido hecho en el cielo, o más bien en el frío severo del Himalaya, daría lugar a una leyenda absoluta de la escalada, y esta leyenda de la escalada ya estaba compitiendo en competencias a la edad de 8 años. En 1998, compitió en la Copa Hogemunde en Telfs, Tirol, quedando en segundo lugar, a pesar de que era mucho más joven que los otros competidores. Solo mejoraría a partir de aquí. En el año 2000, escaló una ruta que se calificó como 5.13 en Eslovenia, conocida como Kindergarten. No te dejes engañar por el nombre. Lama fue la persona más joven en ascender a una dificultad de este nivel. Si no estás familiarizado con cómo funcionan las calificaciones de escalada, una cara de acantilado se califica desde 5.0, llegando hasta 5.15 en el extremo más difícil de la escala. Esto significa que con solo 10 años, Lama estaba ascendiendo escaladas de nivel élite. En el año 2000, también ganó otras 6 competencias de escalada, distinguiéndolo de sus competidores mayores. En el año 2002, Lama ganó todas las competencias de escalada en roca en las que participó, incluyendo la prestigiosa Rockmaster Junior. Solo 2 años después ascendió in situ la ruta d'Ever-Satinik de 5.13 en la Garganta del Lobo en Francia. Una ascensión in situ es cuando un escalador escala sin conocimiento previo de la ruta.
Esto eliminó toda la planificación y preparación que normalmente se haría en una escalada extremadamente difícil, con David teniendo que tomar decisiones y esencialmente escalar a ciegas. Pero incluso a una edad tan temprana, David Lama mostró una increíble habilidad creativa para evaluar y navegar la ruta, sin ningún ensayo previo. Ese mismo año, también escaló la ruta Juan Pablo Chod en la misma ubicación, que fue su primer ascenso de una escalada de grado 514. A los 14 años, Lama ya podía competir en la Copa Juvenil Europea. Ganó esta competencia, así como todas las demás competencias en las que participó ese año. El año siguiente vería a Lama convertirse en campeón mundial juvenil por segunda vez. Pasó a competencia senior en 2006. Sin embargo, con solo 15 años, la Federación Internacional de Escalada Deportiva tuvo que cambiar sus reglas para que Lama pudiera competir con aquellos en su nivel de élite, los seniors. Ahora competía con personas que tenían años de experiencia en escalada deportiva más que él, pero esto no lo frenó. De hecho, incluso obtuvo un patrocinio de Red Bull. Quedó en segundo lugar en su primera competencia oficial de la Copa del Mundo, y luego ganó la siguiente, convirtiéndose en la persona más joven en competir en un deporte senior, escalada en la Copa del Mundo, y también el más joven en arrebatar el título de primer lugar, tanto en liderazgo como en boulder en la primera temporada. En este punto, probablemente comenzó a quedarse sin espacio para todos sus trofeos y premios. Lama se convirtió en el campeón europeo en 2007 en boulder, y en 2008 ganó la clasificación general en la Copa del Mundo. Pero en 2009 ocurrió algo impactante. No solo no ganó, ni siquiera quedó en segundo lugar. Inusualmente, David Lama quedó en tercer lugar. David seguía los pasos de su padre, y su enfoque cambiaba hacia un llamado a estar en las montañas. El año en que quedó tercero en la Copa del Mundo, puso su mira en el Cerro Torre en Patagonia y anunció su intención de escalar libremente la ruta del compresor, lo que significa que no usaría ningún equipo excepto cuerda y pernos para garantizar su seguridad. Nadie había intentado esto antes. Incluso la leyenda del alpinismo Reinhold Messner llamó a la empresa loco e imposible. Esta enorme montaña es de otro mundo en su belleza, pero también es brutal e implacable. Así que Lama, junto con el escalador Daniel Steuerer y un equipo de filmación de Red Bull, se propuso alcanzar la cima del Cerro Torre. Sin embargo, este primer intento estaba a punto de provocar una severa controversia y crítica de toda la comunidad de montañismo. Lamentablemente, el mal clima les impidió alcanzar la cima. Pero aún peor, los dos escaladores y el equipo de Red Bull dejaron atrás una cantidad significativa de equipo en la montaña, incluyendo aproximadamente 30 pernos perforados junto a la ruta ya muy pernoada. Además, 700 metros de cuerda fija y 5 bolsas de acarreo fueron abandonados en la ruta. Se contrató a guías argentinos locales para retirar el equipo, pero no pudieron recuperar todo y ninguno de los pernos fue retirado. La reacción negativa de tener a Elías y a alguien más limpiando su desorden y la indignación de agregar aún más pernos a la ruta existente fue enorme. Si te preguntas por qué esto fue un gran problema para la comunidad de escalada, generalmente se acuerda que agregar pernos extra a una ruta de escalada puede tener múltiples impactos negativos, incluyendo problemas ambientales. Las rutas con pernos pueden atraer multitudes, lo que puede provocar acumulación de basura, desechos humanos y erosión del suelo. Puede reducir la experiencia de la naturaleza, ya que los pernos pueden ser una intrusión desagradable en un paisaje natural. También pueden modificar el nivel de compromiso o dificultad de una ruta, alterando la experiencia de las personas. Agregar pernos extra puede impedir que las personas experimenten el juego mental que es parte de la experiencia de escalada. La colocación incorrecta puede crear enganches desagradables que interrumpen el flujo de la escalada. Por ejemplo, los pernos colocados muy a la derecha o a la izquierda de donde escala el escalador pueden causar una fricción innecesaria de la cuerda. La ética de la retroinstalación de pernos en la escalada es un tema candente y David Lama sintió el peso de la indignación generada. Lama se disculpó con la comunidad y más tarde dijo que entender y superar la controversia para mí ha sido mi mayor logro. Y yo venía de un mundo de reglas y regulaciones y entré en el mundo del alpinismo. Un mundo donde todo depende de tu actitud hacia una montaña. En 2009 no tenía esa actitud. Para los escaladores deportivos, un perno no tiene relevancia.
Es solo protección y cómo progresas. No implica que estés matando lo imposible. En las montañas, asesina lo imposible. Hay una gran diferencia, lo entiendo ahora. Debido al mal tiempo y la mala recepción de su intento, el equipo tuvo que abandonar completamente esta escalada para las temporadas 2009 y 2010. Pero esto no fue el final de la escalada del Cerro Torre para Lama. Como puedes ver, Lama era conocido como alguien con una naturaleza humilde, que quería estar al aire libre. Sentía que las estrictas reglas de la escalada de competición lo encasillaban, impidiéndole alcanzar su verdadera grandeza. Según él, escalar en el gimnasio siempre fue súper divertido y todavía lo disfruto ahora, pero siempre he percibido la escalada al aire libre como la verdadera escalada, la auténtica escalada, la aventura. Pero en el mundo de la competición tienes todas estas reglas y regulaciones. Debes ir allí y hacer esto, pero no debes hacer eso o aquello, mientras que afuera tienes 100% de libertad. Solo se trata de tu actitud y tienes que encontrar tu actitud. Lo que he descubierto para mí es que tienes que ser fiel a tus habilidades. Y Lama fue un pionero en los gimnasios de escalada deportiva, que lo detendría de ser un pionero en las duras caras de acantilados de montañas heladas. En 2011, se retiró oficialmente de la escalada de competición para poder concentrarse completamente en el montañismo. Y su corazón seguía decidido a escalar libremente la ruta del compresor del Cerro Torre. Así que David, una vez más, se dispuso a enfrentar la hermosa montaña con un equipo de Red Bull. Peter Ortner, un escalador más experimentado, se unió a Lama. El segundo intento comenzó en enero de 2011, pero el equipo tuvo que abortar la escalada, ya que la pared principal estaba llena de hielo y el mal tiempo hizo la escalada aún más peligrosa. Un mes después, el 12 de febrero, Lama y Ortner intentaron la escalada una vez más. Tuvieron una pequeña ventana de buen tiempo que les permitió finalmente alcanzar la cumbre. Desafortunadamente, tuvieron que usar algunas técnicas de ayuda, quitándoles el ansiado objetivo de ser los primeros en ascender libremente a la cima. Sin embargo, utilizaron esta oportunidad para explorar un camino para regresar a su ascenso libre. Fue un año completo después, en enero de 2012, que Lama y Ortner intentaron nuevamente la cumbre libre. Este intento también parecía condenado. Lama sobrevivió a una gran caída, pero esto no lo detuvo. Inmediatamente intentó de nuevo la sección y finalmente logró llegar a la cumbre sin el uso de ninguna ayuda, excepto la cuerda y los pernos que ya estaban en la pared. Parece que fue un caso de la tercera vez es la vencida para el equipo. Tomó un total de 24 horas, y el dúo de escaladores durmió en sacos de bivac debajo de las torres de hielo, y no agregó pernos extra a la escalada. ¿Te atreverías a dormir a miles de pies de altura en una gélida montaña? Esto convirtió a Lama y Ortner en los primeros en escalar la ruta del compresor en el Cerro Torre sin ayuda. Lama dijo más tarde que esta primera ascensión libre de la cresta sureste de Cherottori es el final de probablemente la mayor aventura de mi vida hasta ahora. Me enorgullece especialmente haberlo logrado sin agregar pernos. Resulta que, probablemente, la aventura de David Lama de escalar Lunagiri 3 años después superó esta aventura debido a la increíble historia con la que se fue. Lunacrit es una montaña inmensa que se extiende 22.621 pies hacia los cielos y se encuentra en la frontera entre Nepal y Tíbet. En ese momento era la cima más alta sin escalar en el Himalaya. Entonces, naturalmente, Lama quería ser el primero en llegar a la cima. En 2015, Lama se unió al escalador estadounidense Conrad Anker para hacer historia y convertirse en el primero en llegar a la cumbre. Ellos eligieron ascender por una grieta de roca que lleva al pilar noroeste, planeando emplear técnicas de escalada mixta a medida que llegaban a la cresta. Al caer la noche, establecieron un bivac debajo de un gran peñasco, pero sabían que estaban compitiendo contra el tiempo con la llegada de mal tiempo. Al día siguiente, las condiciones desfavorables, incluyendo la falta de hielo y la mala calidad de la nieve, obstaculizaron su progreso y protección. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron alcanzar la cumbre y se enfrentaron a una decisión difícil. Enfrentar otra noche en temperaturas potencialmente mortales y fuertes vientos o abandonar el intento. Con el corazón pesado, eligieron descender. Esto muestra la naturaleza humilde de ambos escaladores con una actitud que renunciar no es cobardía, ni siquiera un fracaso.
A veces no puedes superar la hostilidad de la naturaleza. Sin desanimarse, la pareja regresó para un segundo intento el siguiente año. El 6 de noviembre de 2016. El clima era justo y todo había ido según lo planeado hasta que llegaron a la grieta de roca a 20.000 pies. A solo 620 pies de la cima, ocurrió un desastre cuando una de las cosas más terribles imaginables sucedió. Conrad Anker sufrió un ataque al corazón. Llama no tuvo más opción que renunciar a la escalada. La pareja descendió lentamente por la montaña, con Lama ayudando a Anker lo mejor que pudo. Los dos escaladores se vieron obligados a separarse, con un helicóptero de rescate de emergencia llevando a Anker a un hospital, donde se sometió a una operación exitosa que le salvó la vida. Después de esta escalada y de escapar apenas de la muerte, Anker se retiró de la escalada de alta altitud. Sin embargo, Lama no se rindió. En el campamento base, Llama enfrentó una elección difícil. ¿Debería continuar la escalada solo o rendirse? Impulsado por la determinación y su pasión por escalar, decidió intentarlo de nuevo. 2 días después de ayudar a Conrad a anclarse en un helicóptero de rescate, David ascendió por la cresta noroeste a través de una grieta de roca más larga pero más fácil y montó un campamento. Dado que no tenía compañero de escalada, tuvo que usar técnicas de solo con cuerda para ascender la cresta, escalando un tramo como líder, estableciendo un anclaje y luego descendiendo en rapel para quitar las protecciones. Pero escalar la montaña así con una mochila pesada fue demasiado desafiante. Lama abortó también este tercer intento, no muy lejos de la ubicación del punto más alto de la primera expedición con Conrad Anker. En octubre de 2018, Lama emprendió un cuarto intento, ascendiendo la misma cresta que había abordado en su primer esfuerzo en solitario. El clima era implacable, con temperaturas bajo cero y vientos feroces azotando su tienda mientras hacía vivac durante 2 noches. Sin embargo, Lama perseveró, superando el dolor de los dedos de los pies congelados para finalmente alcanzar la cumbre el tercer día. Tras un corto instante de victoria en la cima, Lama sabía que debía bajar velozmente. Descendió por la montaña, llegando al campamento base a medianoche. Milagrosamente, a pesar de las congelaciones, no perdió ningún dedo de los pies. La incansable determinación, el espíritu inquebrantable y la increíble resistencia de David Lama lo llevaron a convertirse en la primera persona en conquistar el majestuoso Lunagri. David Lama demostró que a veces puede superar a la naturaleza, pero otras veces la madre naturaleza tiene otros planes para nosotros. Según Lama, creo que los escaladores y montañistas tienen una relación muy abierta hacia el riesgo y hacia sus miedos. Realmente pensamos en lo que puede salir mal. Obviamente es realmente importante mantenerse vivo, pero también creo que sería muy bueno si las personas en general pensaran en las consecuencias de sus acciones tanto como lo hacen los escaladores. Fue en abril de 2019 cuando David Lama enfrentaría sus últimos momentos en las montañas que amaba. En la mañana del 18 de abril de 2019, Hadley Hammer recibió una llamada telefónica devastadora. Hadley Hammer es un esquiador profesional de Jackson, Wyoming. Después de 5 meses saliendo con David, habían planeado una vida juntos. Pero todo esto llegó a un trágico alto. David Lama, junto con los escaladores Hans-Jörg Auer y Jess Ross Kelly, ascendió una escalada extremadamente difícil en el pico Howe de las montañas rocosas canadienses. Fue la última montaña que escalarían. Utilizando fotos y datos de sistema de posicionamiento global, el padre de Jess, Ross Kelly, John, pudo reconstruir los aterradores eventos que sucedieron ese día. Las fotografías del teléfono de Ross Kelly indican que los 3 escaladores alcanzaron la cumbre el martes 16 de abril a las 12:44 p.m. Todo indica que los 3 tenían la intención de descender utilizando la misma ruta por la que subieron, que incluía algo de rapel y esquí. Es posible que conozcas mejor el término rapel, el descenso controlado de una pendiente pronunciada, como una cara de roca o montaña bajando por una cuerda. Poco después de que Jess fotografiara su llegada a la cumbre, los 3 iniciaron el descenso. Hans-Jörg tomó algunas fotos más mientras descendían por la cresta, documentando su progreso con cada rapel. A la 1:27 p.m., tomó la última foto encontrada en una de sus 3 cámaras. La imagen capturó a David de pie en la base de su último rapel, desde la cresta suroeste, situado en la entrada del canal de nieve que habían escalado antes. En la esquina inferior derecha se podía ver el borde de la cresta, marcado por las huellas de su ascenso.
Con las cuerdas enrolladas, los 3 escaladores se apresuraron por la ladera de nieve suavizada hacia el cruce que los sacaría de la hondonada en forma de embudo sobre la salida de su ruta. Vida gota a gota. Ya habían navegado por estas laderas de nieve moderadamente empinadas sin cuerdas durante su ascenso. Desde la cresta suroeste era un descenso de 541 pies hasta el extremo inferior del canal de nieve, y un recorrido hasta el siguiente canal por encima de la línea del rey, que requeriría más rapel. Jess ató cuidadosamente las cuerdas, haciendo otro nudo de puntada de saco en el centro de los hilos, formando 2 lazos de unas 20 pulgadas. Pasó su brazo por los lazos, los lanzó sobre su cuello y desplegó las 4 hebras de cuerda. Ató un nudo de puntada de saco en una cuerda verde y azul, asegurándolo con un mosquetón al extremo del mango de uno de sus piolets de hielo. Este nudo estaba a unos 6 pies del doble lazo central alrededor de sus hombros, pero mientras descendían bajo el sol de la temprana tarde, la desgracia golpeó al trío de escaladores. Una losa de nieve se desprendió de repente antes de que pudieran salir del canal hacia la línea principal. Probablemente escucharon la pendiente agrietarse, se voltearon y se prepararon para la inminente avalancha. El eje roto de uno de los piolets de Jess y un mosquetón doblado encontrado más tarde indicaron que Jess logró clavar su piolet en el hielo con una fuerza significativa, justo antes de que golpeara la avalancha, intentando anclarse y prepararse contra la furia que se avecinaba. Una fotografía tomada desde el Parkway de Icefield inmediatamente después del evento mostró que una gran cornisa se rompió por encima de su ruta. Una cornisa es una repisa o estante de nieve que sobresale de una montaña, generalmente en el lado sotavento de una cresta o cumbre. Las cornisas se forman cuando el viento arrastra la nieve sobre rupturas de terreno agudas, donde se acumula. Pueden crecer varios metros desde el borde de la montaña a medida que avanza la temporada de invierno, moldeándose y doblando en formas hermosas. No importa cuánto conocimiento y experiencia tengas como escalador en las montañas, y no importa cuánta habilidad y preparación tengas en torno a la prevención de avalanchas y áreas a evitar, desafortunadamente no puedes planificar problemas con cornisas que caen en la nieve sobre ti y desencadenando una avalancha cuesta abajo. Y esta avalancha los abrumó como un tren de carga. Después de una caída de 19 pies, la cuerda se tensó entre el piolet y los lazos alrededor de los hombros de Jess, ejerciendo la fuerza total de la avalancha sobre los nudos y rompiendo el extremo del mango del piolet. Más tarde se descubrió que los nudos estaban tan apretados como si estuvieran soldados. Es casi seguro que tanto David como Hans-Jörg también intentaron asegurarse con sus herramientas de hielo, pero no estaban conectados a ellas. David y Hans-Jörg no utilizaron correas de mano en esta escalada. Aunque se encontraron ambas herramientas de hielo de Jess, ninguna de las de David fue recuperada, y solo se encontró una de Hans-Jörg. Cuando finalmente se recuperaron los cuerpos, se descubrió que Jess tenía 2 cuerdas fuertemente enrolladas alrededor de su torso y piernas. Hans-Jörg no parecía tener una cuerda en su cuerpo, mientras que Lama estaba enredado en lazos. Los 3 escaladores fueron arrastrados hacia la cuenca de nieve y a través de la ruta de vida por gota. Tomó 5 días a los equipos de búsqueda encontrar sus cuerpos enterrados en el abrazo de la montaña. Una porción de las cenizas de David Lama fue llevada a la cumbre del Pico Fox en Nepal, un lugar donde solía aclimatarse para sus intentos en Lunagri. Sus padres, acompañados de amigos cercanos y familiares, emprendieron un emotivo viaje al fondo de la región de Solukhumbu. Construyeron un chorten allí, creando un último lugar de descanso para David en un paisaje muy significativo para él. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive valiente.